Bueno, buenas tardes. Este es el primero de una serie de videos propuestos por la Superintendencia para capacitar internamente al personal. En esta oportunidad nos toca la capacitación en informática, más bien en ofimática, que es el paquete de herramientas de Office que utilizamos diariamente. Y que bueno, siempre hay funciones que desconocemos y que son realmente muy útiles. Este video seguramente lo están viendo a través de la plataforma de educación virtual que tiene el CAEP. Del mismo modo, en esa misma plataforma van a encontrar algún material en formato PDF seguramente para que lo puedan leer si es su preferencia. De todos modos, todo esto que les voy a mostrar a continuación está en distintos sitios y en distintos videos a los cuales también al final seguramente deje alguna referencia para consultar. Bueno, vamos a arrancar desde los niveles de uso más básico hasta por ahí dar algunos tips más avanzados. Entiendo que no todos tenemos el mismo nivel, así que por ahí los usuarios más avanzados van a tener que tener un poquito de paciencia porque vamos a arrancar bien de atrás, pero bueno, siempre hay cosas que son útiles y que sirven y que desconocíamos que estaban, aunque muchas veces están acá apenas empezamos a trabajar. Por ejemplo, seguramente si hacen clic en cualquiera de las celdas de Excel van a ver que en la esquina inferior derecha aparece este puntito que estoy señalando acá, que el cursor cuando pasa sobre él se convierte en una crucecita. Bueno, eso es un selector que, como ven, nos permite ir hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo. No nos permite seleccionar varias columnas o filas en formato de matriz, como si lo podemos hacer haciendo clic sobre la columna. Esto nos permite ir hacia los lados. ¿Y para qué sirve? Sirve básicamente para copiar información. Por ejemplo, si yo acá pusiera un número, vamos a poner cualquier número, me paro acá en el selector y me muevo hacia el costado y suelto, nos copia esa información hacia el lado en el que moví. Si me muevo hacia el otro lado, lo mismo. Es una cosa simple, sencilla, pero que quizá no todos la conocemos. Por ejemplo, elijo 2, me muevo hacia abajo, lo va a copiar todo hacia abajo. Si elijo 2 y dejo 2 espacios libres, va a ser exactamente lo mismo, va a copiar esos 2 y va a dejar esos espacios libres. Siempre repite el patrón que nosotros le estamos utilizando. Pero bueno, esto tiene una función un poquito más avanzada que se las voy a mostrar a continuación. Una cosa muy usual que solemos hacer es numerar, hacer listas y teniendo un número de orden, por ejemplo en la lista de alumnos, y el número de orden a un costado para saber cuántos son, o para que, bueno, simplemente cada uno tenga su número. Hay varias maneras de hacerlo. La más sencilla y no sé si la más sencilla, pero una posibilidad es esta. Puntualmente seleccionar un casillero, ir al de abajo, poner 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta que lleguemos al número que nosotros queríamos alcanzar. ¿Qué pasa? De esta manera, si tenemos de repente una gran cantidad de registros, podríamos llegar a tardar un montón. Así que recurrimos normalmente para hacer esto a las fórmulas. Más o menos todos sabemos que es una fórmula. Una fórmula es tomar como referencia uno o más celdas y hacer en base a eso algún cálculo un poco más avanzado. Bueno, para trabajar con fórmulas lo que hacemos es poner el signo igual
y ahí a continuación escribir la fórmula. Yo lo que en este caso, si quisiera hacer una suma consecutiva, elegiría esta celda, que en este momento está vacía, pero ya le vamos a asignar un número, más 1, ¿verdad? Y que nos daría el valor inicial, suponiendo que queremos iniciar en 1. Si quisiéramos iniciar en 0, poner el 0 acá, va a pasar lo mismo, y lo que hacemos sería copiar esa fórmula y pegarla, y así nos haría consecutivamente la serie. Bien, eso se puede hacer para este lado como se puede hacer para este otro. Ahora bien, ¿qué pasa si de repente yo pierdo un número? Se borra un número, la fórmula se rehace para abajo y nos empieza de 0 de nuevo. Ese es el problema de depender de una fórmula. Hay una manera mucho más sencilla y más interesante de hacerlo, que es utilizando el selector ese que les mostré hoy. Si nosotros acá ponemos un 1, si ponemos a cualquier tipo de dato y seleccionamos esto para abajo, lo que hace es copiarlo. Bueno, si lo que nosotros hacemos es poner un número y el siguiente de la serie y llevamos hacia abajo, vamos a ver que, perdón, seleccioné mal, por eso no funcionó. Tenemos que seleccionar los dos y llevamos hacia abajo, vemos que nos hace consecutivamente la serie. Si de repente se nos borra 1 o 2, no importa, la serie continúa. Si lo queremos rehacer, volvemos a hacer lo mismo, seleccionamos la serie, vamos hacia abajo y lo reconstruye. Si por ejemplo, en vez de ir de 1 en 1, quisiéramos, no sé, poner los números impares, bueno, ponemos el 1, ponemos el 3 y la hoja de cálculo automáticamente reconoce cuál es el intervalo entre esos dos números y nos genera el siguiente. No sé, por ejemplo, si quisiéramos hacer entre 0 y 5, de a 5, y mejor dicho, ir avanzando de a 5, elegimos así, vamos hacia abajo, nos va cambiando los números de 5 en 5. Esto mismo se puede hacer hacia el costado, hacia el otro lado. En este caso vamos a avanzar de 2 en 2. Vamos a borrar esto. Y una otra manera más interesante de utilizar esto, yo tengo acá un ejemplo. Vamos a borrarlo. Acá tengo algo que nosotros vemos muy seguido, una lista con un apellido y un nombre, y lo quisiéramos numerar. Vemos que esto llega hasta acá, hasta la fila 112. Bien, ¿cómo hacemos? Tenemos la opción que vimos recién, 1, 2, elegimos, vamos hacia abajo hasta el final, soltamos y automáticamente nos numera. Acá dentro de todo tenemos 112, es poquito. ¿Qué pasa si de repente tuviéramos que hacer esto con 5000 columnas? ¿Qué puede suceder? Bueno, sería más complejo tener que estirar hacia abajo el selector este y llegar, imagínense todo lo que tardaríamos en llegar al 5000. Bueno, hay una opción muy interesante de esto, que como les dije, se pone los dos primeros números y después directamente hacemos doble clic sobre cuando el cursor se convierte en crucecita, y automáticamente nos lleva al final y nos completa la lista. Cada cambio, cada modificación que hiciéramos, vamos a suponer que esto de repente lo queremos filtrado y ordenado de otra manera, queremos ordenarlo alfabéticamente pero por nombre. Bueno, se nos cambiarían todos estos números. Sencillamente lo que hacemos es marcar los dos primeros,
doble clic y automáticamente lo tenemos hasta el final solucionado. Esto es todo esto se hace con lo primero que nos aparece en Excel cuando trabajamos, que es este cuadradito con esta crucecita acá abajo. Bien, y para terminar con las opciones de este selector, que tiene varias más, pero bueno, estas son las principales, las que mejor nos van a servir a nosotros, las que más nos van a servir a nosotros para trabajar. Les voy a explicar bueno, su uso con texto y con la combinación de texto y número. Si acá ponemos la palabra alumno, por ejemplo, y nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, la copia. Ahora bien, si nosotros usamos una combinación de número y letra, por ejemplo, alumno 1, y le hacemos doble clic acá, el programa lo que hace es reconocer que hay un número y presupone que lo que nosotros queremos hacer es una lista, y de este modo nos hace la lista hasta el final. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las celdas y sus relaciones. Como todos sabemos, una celda es cualquiera de estos cuadraditos que vemos en la pantalla de Excel, es lo que más se ve. Bien, cada celda tiene un nombre, es una coordenada que la distingue de esa celda puntualmente del resto. No hay dos celdas que se llamen igual. Por ejemplo, esta celda que estoy yo parado ahora, esta de acá, es la celda E9, porque está en la columna E y en la fila 9. Si nos fijamos, cada vez que seleccionamos una celda cualquiera, se resalta la letra y el número al que corresponde, y acá, en este otro casillero, acá arriba, aparece directamente el nombre por si no lo podemos ubicar rápido. ¿De qué nos sirven los nombres de celda? Bueno, justamente para referirnos a esas celdas inequívocamente. No puede haber más de dos celdas con el mismo nombre, y de esa manera podemos hacer operaciones entre celdas. Por ejemplo, ahora estamos en la celda E5, vamos a asignarle un número cualquiera, y a la celda contigua, a la F5, le vamos a asignar otro. Yo, ya sabiendo esas dos variables, ahora de repente podría crear una fórmula que sea igual a esta celda por esta otra, y me daría el resultado. Yo, cambiando cualquiera de estas dos variables, me cambia el resultado. Eso lo sabemos todos y lo usamos a diario. Bueno, ¿qué pasa si nosotros a la celda en la que tenemos la fórmula la copiamos? En este caso nos devuelve un resultado 0 porque no tenemos nada puesto de este lado. Si de este lado le pusiéramos otros valores, automáticamente nos va a ir actualizando y nos va haciendo esa multiplicación. O sea que cuando nosotros copiamos, trasladamos la relación que hay entre la fórmula y las variables, la trasladamos hacia abajo. Fíjense, acá está, la fórmula es E5 por F5, cuando yo la copié abajo cambia, es E6 por F6 y así sucesivamente, E7 por F7. Esto es lo que se llama una relación relativa, o sea, se modifica la relación y la nomenclatura de las celdas en la medida que yo modifico, copio esa fórmula. La otra opción es la relación absoluta, que sirve para hacer otro tipo de cálculos y lo vamos a ver ahora. Bueno, vamos a ver lo de las variables absolutas y relativas con un ejemplito práctico, que si bien no está muy relacionado a lo que hacemos todos los días, pero tranquilamente sirve como explicación. Imaginemos que tenemos el precio de un producto cualquiera, no importa, es irrelevante, y tenemos que calcular un descuento, que vamos a suponer que le vamos a hacer el 20% de descuento, y eso nos daría el precio total. ¿Cómo sería esto? Vamos a suponer que tenemos un precio de 100, y acá en descuento vamos a definir la fórmula para hacer el descuento.
que dicha fórmula sería el precio por el descuento que le vamos a hacer, que dijimos que era el 20, dividido 100, ¿verdad? Ahí nos daría el 20% de 100, que es 20, justamente. Y en esta casillita acá de costado vamos a hacer la diferencia entre el precio y el descuento. O sea, el total nos da 80. Genial. Ahora, yo quiero llevar esto a la totalidad de los productos. ¿Qué sería lo más fácil de hacer? Selecciono acá, copio esta acá abajo, me va a devolver ceros porque en esta columna no tenemos nada. Si empezamos a agregar datos, por ejemplo, si ponemos 200, nos va a cambiar el precio. Si ponemos 300, nos va a cambiar el descuento, y sucesivamente nos va a cambiar el total. Y así podríamos poner cualquier tipo de cifra que nos va a hacer el cálculo. Ahora bien, de repente queremos hacer este cálculo, pero en vez del 20% vamos a suponer que queremos hacer el 25%. Bueno, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Tenemos que venir a donde hicimos la fórmula del descuento. Acá en vez de 20 poner 25. Ya se complica. Hay que entrar a la fórmula, cambiarla sin cometer errores y copiar esto para abajo. No es práctico en la medida que lo tuviéramos que hacer muchas veces y para muchos precios distintos. Para eso, lo que podemos implementar es un diseño como este otro, donde tenemos el precio, el descuento lo vamos a tener aquí. Aquí nos va a dar la cifra y aquí va a ser el total. Vamos a llevarlo al ejemplo práctico. Dijimos que el descuento iba a ser igual al precio por la cifra que nosotros elijamos para hacer el descuento dividido 100, ¿verdad? Y el total iba a estar dado por el precio menos el descuento, ¿verdad? Vamos a seguir con el ejemplo que tenemos acá. Si yo le doy un precio del 100%, bueno, el total me da 100 porque todavía no le definí el descuento. Si le defino un descuento del 25%, 75. Si le defino un descuento del 30 y así sucesivamente. Esto está bárbaro en la medida que nos permite, variando el descuento, que automáticamente se actualice todo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero llevar esto a más casillas? Puedo decir, bueno, hago igual que acá, copio esto y lo pego acá, a ver qué pasa. Bueno, tenemos que es 0 porque todavía no pusimos nada. Si ponemos acá 200, epa, ¿qué pasó? No me calculó el descuento. A ver, vamos a cambiar el descuento, vamos a poner 10. Me lo calculó acá, pero acá no me lo calculó. ¿Por qué? Porque, como dijimos hoy, al ser referencias relativas, cuando nosotros copiamos la fórmula que tenemos en estas dos casillas para acá, las copia relativa a la posición inicial. O sea, el descuento, como vemos acá arriba, en esta casilla se lleva a cabo multiplicando esto por esto y luego dividiéndolo por 100. En esta otra casilla de acá abajo, como yo copié y lo pegué, hace lo mismo, pero todo hacia abajo. Está bien, toma el número acá y cuando va a multiplicar acá se encuentra con que no hay nada porque el descuento lo ponemos acá arriba. Bueno, para solucionar esto, nosotros lo que tenemos que hacer es que la casilla donde aplicamos el descuento quede fija. ¿Cómo hacemos para que quede fija? Utilizamos una relación de variable absoluta. Eso se logra poniéndole el signo pesos a la variable. La variable es la de la casilla C3, así que de ahora en adelante la vamos a llamar pesos C pesos 3. De ese modo, si yo copio esto que tengo acá, esta fórmula, la copio hacia abajo o hacia donde sea, siempre la referencia va a venir hacia acá. Lo vamos a mostrar, la vamos a copiar, vamos a llevar hasta acá abajo y ahora sí, si ponemos otro valor,
nos va a calcular como corresponde. Si nos volvemos a fijar, la referencia de la primera casilla es B6 por pesos C, pesos 3 dividido 100. Si me fijo en la casilla de abajo, cambia a B7, pero la casilla del descuento sigue siendo la misma. Y así sucesivamente, D8, B9, B10, B11, B12. O sea, esto lo podríamos seguir llenando, que nos va a seguir haciendo las cuentas correctamente. Esa es la diferencia entre lo que sería una casilla absoluta con una casilla relativa, y la utilizamos para este tipo de ejemplos. Bueno, ahora vamos a tocar brevemente un tema que lo conocemos todos, lo usamos a diario, pero que tiene algunas funciones quizá un poco desconocidas que nos pueden servir, nos pueden resultar muy útil. Estamos hablando del ordenamiento de los datos. Es fundamental en Excel cómo ordenamos los datos. Para ordenar los datos, todos sabemos que lo que hacemos es elegir la primera fila, la que contiene los nombres de las columnas. Vamos a ordenar y filtrar, aplicamos la opción de filtro y nos aparecen estos pequeños triangulitos que, si los desplegamos, encontramos las opciones de orden, que es el orden alfabético, por color o por grupo que comparte el mismo nombre. Bien, hasta ahí creo que todos conocemos cómo trabaja esto. Muchas veces se nos presenta la situación en que, por ejemplo, queremos ordenar las jerarquías. Si las ordenamos alfabéticamente, en este caso, por ejemplo, las ordena efectivamente, pero no las ordena en el orden real que las jerarquías tienen. Como vemos, quedan primero los comisarios, luego los comisarios inspectores, luego los subcomisarios. Si estuvieran todas las jerarquías puestas acá, nos pasaría exactamente lo mismo. Bien, existe una manera de solucionarlo a esto, y nosotros le podemos decir a Excel en qué orden queremos que nos ordene las cosas. Para eso Excel nos ofrece acá en ordenar y filtrar la opción de orden personalizado. La opción de orden personalizado lo que hace es elegir o sea, nos permite a nosotros elegir un orden en el que queremos que se muestre determinado campo puntualmente. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir jerarquía. Podríamos haber elegido algún otro, estamos hablando de la jerarquía en este caso. Lo hacemos que lo ordene según su valor. Se puede ordenar según el color de la celda, el color de la fuente o el icono de la celda. Vamos a elegir valor, y acá en criterio de ordenación, en vez de elegir A a la Z o Z a la A, vamos a elegir una lista personalizada. Acá en la lista personalizada nosotros vamos a escribir qué es lo que queremos que ordene. Acá hay muchas listas distintas. Estas son básicamente de días de la semana, meses, pero las listas las podemos crear nosotros a nuestro gusto. Así que bueno, vamos a escribir las entradas de la lista, nos vamos a ubicar en este campo, en este cuadrado, este espacio para poner el texto, y vamos a escribir, en nuestro caso, el orden de la jerarquía. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que escribir exactamente de la misma manera en la que está escrito acá, si no el programa no lo va a poder interpretar. Vamos a escribir, vamos a empezar por subcomisario, enter, la siguiente, comisario, la siguiente, que es comisario inspector. Estas listas quedan guardadas, así que si ustedes quieren la pueden hacer completa. Por ejemplo, comisario mayor y comisario general. Nosotros en esta no vamos a ver estos tres casos, porque estos últimos dos casos, porque no los tenemos, pero sí, si la usamos en otro momento va a estar disponible. Le damos clic a aceptar, nuevamente a aceptar, y como ven, nos ordena los datos como nosotros le pedimos que lo hiciera. Tenemos entonces las jerarquías ordenadas como nosotros queríamos, en el orden que a nosotros nos importa. Así que bueno, si ahora vamos a ordenar, por ejemplo, las comisiones de menor a mayor para que nos queden separados por grupo, vemos que dentro de la comisión 1 tenemos primero los subcomisarios, bueno, luego los comisarios inspectores, porque no hay comisarios. La comisión 2 lo mismo,
están ordenadas en el orden que corresponden, y la comisión 3 exactamente lo mismo. Ahora se nos presenta otro problema. Vamos a ver la comisión 1 solamente, la tenemos ordenada por jerarquía, pero está desordenada por apellido y nombre. Por apellido, perdón. ¿Qué pasa si lo que nosotros hacemos acá es ordenar de la A a la Z? Se nos va a ordenar de la A a la Z, pero se nos va a desordenar todo esto. Así que bueno, para eso, en el mismo lugar donde encontramos hoy la opción de orden personalizado, podemos seguir aplicando criterios para que esto no nos suceda. Así que bueno, el primer criterio que vamos a tener en cuenta es el de la comisión, para que nos separe primero por comisiones. Vamos a elegir valores. Acá sí vamos a elegir de menor a mayor. Vamos a agregar otro nivel. Vamos a elegir las jerarquías, también valores. Acá sí vamos a ir a la lista personalizada y vamos a elegir la que habíamos grabado anteriormente. Y luego vamos a poner el apellido de la A a la Z, y por si hubiera dos personas con el mismo apellido, que tenga la opción de elegir el nombre también de la A a la Z. Y como ven, ahora nos quedan. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el formato condicional de celdas en Excel. El formato condicional es una opción importante, es una herramienta bastante poderosa a la hora de poder mostrar y resaltar datos. Por ejemplo, nosotros si quisiéramos resaltar los últimos 4 datos de esta fila de datos, por ejemplo, podríamos venir acá, elegir un color rojo, un color de texto blanco y un formato, un peso de negrita, lo cual haría que se vean un poco por encima del resto de los números. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que nosotros queremos es resaltar información, pero en la medida de que esa información cumpla con determinados requerimientos? Bueno, para eso tenemos el formato condicional. Está aquí, es este control que aparece aquí. Si hacemos clic nos salen muchas opciones. Vamos a trabajar ahora con las más sencillas de todas. Después cada uno se tomará el tiempo como para investigar el resto. Háganlo, se los recomiendo porque es una herramienta muy útil y muy simple de manejar. Yo les voy a mostrar un par de ejemplos como para que lo conozcan, y después bueno, los dejo a ustedes para que lo sigan investigando. Bueno, lo primero que tenemos es la opción de resaltar. Cuando marcamos la opción nos aparece un submenú donde tenemos varias opciones. Vamos a elegir esta, que es la de resaltar valores que son mayores que un número dado. Por defecto nos elige el número en promedio. Acá, si se fijan, tenemos números del 0 al 10. Bueno, por defecto elige el valor del medio, pero nosotros podríamos poner cualquier valor que queramos. Por ejemplo, no sé, el número 3. Como ven, si yo todavía no di aceptar, pero acá ya me muestra cómo quedaría. Si yo le doy cancelar, vuelve a donde estaba. Bueno, como dijimos, basta con seleccionar el rango de celdas en las que queremos trabajar, formato condicional, la primera opción, que es la de resaltar reglas de celda, y elegir cuál de las que nosotros queremos usar. Por ejemplo, es menor que 5, y aceptar nos va a marcar en ese rango las celdas que cumplan con esa condición. Bien, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos limpiar ese formato de celda?
porque si yo ahora, por ejemplo, me sitúo ahí donde está el número 2 y lo borro, la celda va a mantener ese formato. Bueno, puede ser que le pongamos un número que contradiga la celda, la condición, en ese caso el 8, pero si ponemos cualquier número que esté dentro del rango que la celda debería marcar, el formato de la celda va a cambiar. Si queremos cambiar el formato, bueno, tenemos una opción que es seleccionar aquí, venir a formato de celda condicional, y acá en esta parte donde dice borrar reglas tenemos la opción para borrar las reglas solamente en las celdas seleccionadas o las de toda la hoja. Lo que hace la de toda la hoja, bueno, es como si hubiéramos seleccionado el total de las celdas y les borra el formato condicional que nosotros le habíamos dado. Bien, otro rasgo interesante que tiene la función del formato condicional es la posibilidad de trabajar con texto. Acá tenemos una columna con texto, la vamos a seleccionar, vamos a venir al formato condicional y dentro de resaltar vamos a elegir la parte que dice texto que contiene, y de esta manera nosotros acá en este cuadrito vamos a poder poner el texto que nosotros querramos, por ejemplo, o sea, que querramos resaltar. Por ejemplo, si yo pongo general, como ven, me resalta esta casilla que dice General San Martín, General Las Heras. No hace falta que el texto esté completo, puede ser una parte de una palabra cualquiera, no sé, si pongo así, BRA me marca Bragado, me marca Bransen, y no importa tampoco en qué parte del texto esté la palabra o el conjunto de letras que nosotros pongamos, no importa que esté al principio. Por ejemplo, no sé, Bransen tiene una combinación de una N y una D seguidas, yo pongo ND, va a marcar Bransen. Esto es muy útil a la hora de buscar texto. Bien, las funciones del formato condicional son muchas, hay muchísimas opciones. Se los dejo a cada uno de ustedes para que lo investiguen. Solamente voy a mostrar una más que también es muy útil, que es esta que dice duplicar valores. Básicamente lo que hace es lo que dice acá, marca cuando hay dos valores duplicados o más. Por ejemplo, en este caso yo había puesto en la lista Junín como duplicado y lo marcó. Eso es muy útil cuando tenemos listas muy largas de apellidos o de nombres de DNI que son difíciles de encontrar y sabemos que hay duplicados. Bueno, una buena medida antes de cerrar un trabajo o lo que sea es pasarle el filtro elegir toda la lista y pasarle el filtro de duplicados para asegurarnos que no estamos trabajando con gente de más. Por otro lado, en el mismo espacio donde encuentran la opción de los duplicados, pueden cambiar acá desde este selector a único, y lo que va a hacer es mostrarle todos los valores que justamente no tengan duplicado. Eso es por si lo que tienen que encontrar es algo que sea único dentro de toda una columna de elementos. Bien, como les dije recién, las opciones de formato condicional son muchísimas. Es tarea para ustedes investigarlas, buscar cuáles les son útiles según cada trabajo. Yo ahora les voy a mostrar con el ejemplo de los números otra que es sumamente útil, que es esta de la barra de datos. Lo que hace la barra de datos en datos numéricos es agregarle una barrita que cuantifica la cantidad, o sea, el tamaño del número dentro del campo seleccionado. En un campo del 0 al 15, como tenemos acá, bueno, vamos a ver que el número 15 está completo, el 0 no tiene nada y los números del medio, bueno, la barra llega hasta el medio. Es una manera de detectar a simple vista las magnitudes, para no tener que ir buscándolas una a una. Tenemos muchas opciones de colores, con degradados, rellenos sólidos, inclusive si queremos. Acá en la parte de más reglas lo que podemos hacer es determinar
qué colores queremos usar, en qué casos. Insisto, eso se los dejo a ustedes para que lo estudien y le encuentren la utilidad particular que cada uno le quiera dar. También están las escalas de colores, donde según los criterios que nosotros le damos acá en la parte de más reglas, va a cambiar los colores de las columnas, de las celdas, perdón, según los datos que contengan. Y finalmente tenemos la opción de conjuntos de iconos, que funciona del mismo modo, pero en vez de colores lo que hace es poner iconos según los valores que contengan esas celdas. Así que bueno, el tema del formato condicional es sumamente útil, muy amplio, llevaría muchísimo tiempo explicarlo todo, pero como es simple, insisto, se los dejo a ustedes para que cada uno vea de qué manera le saca mejor provecho en el trabajo diario. Bueno, del mismo modo que trabajamos con los formatos condicionales en las casillas, ahora vamos a trabajar con algo que también es muy útil y que son las funciones condicionales. Un condicional está definido por algo que sucede cuando se da o no una condición. Si sucede algo en esta casilla, si esta casilla tiene determinado número o tiene determinado formato, entonces en esta otra va a suceder algo determinado. Si no, va a suceder otra cosa. Eso es un condicional y nos sirve en casos de que, por ejemplo, remitiéndonos a este ejemplo, tenemos alumnos, tenemos notas y tenemos un resultado, y nosotros tenemos que evaluar y decir, por ejemplo, todos aquellos que tengan una nota mayor o igual que 4 van a estar aprobados. Todos aquellos que tengan la nota menor que 4 van a estar desaprobados. Bueno, una manera de hacer eso sería desde la opción de filtrado, quedarnos solamente con las notas menores que 4, por ejemplo, que en este caso serían 1 y 2, poner que están desaprobados, copiarlo todo, luego venir aquí, quedarnos con el resto de las notas, con las que están de 4 en adelante, ponerles aprobado y copiar, ¿verdad? Eso sería un modo de hacerlo, pero ven aquí nos queda aprobado, desaprobado según la nota que tienen. Pero volvemos a lo que decíamos al principio cuando empezamos con el video. Estas maneras de hacer las cosas se puede complicar cuando de repente tenemos que hacer lo mismo para, no sé, 1500, 2000 entradas. Tenemos muchas posibilidades de cometer errores. Para eso, en un caso así, hay una manera un poco más elegante de resolverlo, y es con las condicionales. Como les dije antes, la condicional tiene el formato de: si sucede una cosa, entonces hace esto, le decimos a Excel, y si no sucede eso, hace esto otro. ¿Cómo logramos esto? Empezamos con el signo igual, como todas las fórmulas. La función si, o sea, la función condicional se llama si. Todo lo que vaya a integrar la función condicional va entre paréntesis. Lo primero que tenemos que hacer es decirle qué es lo que tiene que evaluar. O sea, que esta nota que está en esta casilla sea mayor o igual que 4. Vamos a suponer que 4 es el valor con el que se aprueba. Bueno, si la nota es mayor o igual que 4, entonces, punto y coma, vas a poner acá en resultado, entre comillas, todo lo que sea texto, perdón, me fui, vas a poner aprobado. Aprobado, así se escribe. Y si no fuera así, o sea, si el valor de la nota no es mayor o igual a 4, vas a poner
perdón, vamos a poner mayúscula también, desaprobado. A ver qué es lo que pasa. Perfecto, el 4 está aprobado. Si esto lo copiamos a la totalidad de las fórmulas, automáticamente vamos a tener nuestros aprobados y desaprobados discriminados naturalmente. Si de repente cambiara una nota, por ejemplo, vamos a suponer que lo que cambia es ese 5, lo cambiamos por un 2, automáticamente nos cambia por desaprobado. Bien, ahora ¿qué pasa si lo que nosotros queremos cambiar es esa nota con la cual se aprueba? O sea, nosotros en cada casillero que copiamos la fórmula vemos que el 4 se mantiene constante. Deberíamos cambiar acá, por ejemplo, poner, no sé, un 5 y copiar eso para el resto. Bueno, eso podría llegar a ser medio engorroso también en la medida que tengamos muchos resultados. Para hacer eso, lo que nos conviene hacer siempre es tener una celda fija en la cual nosotros digamos cuál es el valor con el que se aprueba. Vamos a hacerlo en un ejemplo práctico para que se vea mejor. Vamos a la celda donde va a estar nuestro número límite para aprobar. La vamos a marcar acá, la vamos a poner en otro color para que quede más claro. Dijimos que las fórmulas las empezábamos siempre con igual. Si cerramos paréntesis, perdón, y le vamos a decir si esta nota es mayor o igual que esta otra, que es el límite, entonces el alumno va a estar aprobado. Si no fuera así, va a estar desaprobado. Ahora bien, recuerdan que habíamos hablado de valores absolutos y valores relativos. Si yo esta casilla la copio y la fórmula la copio para abajo, siempre va a buscar de comparar este casillero con este otro de aquí. Así que lo que tenemos que hacer es decirle a la fórmula que siempre compare con esta. Para que compare siempre con esta, habíamos dicho que para que un valor relativo pase a ser absoluto, había que ponerle el signo pesos antes de la referencia. Así que si ahora sí, si la copiamos y la pegamos, bueno, en este caso van a estar todos aprobados. ¿Por qué? Porque la nota de referencia todavía no la hemos puesto, porque está evaluando todas las notas con respecto a esto que es nada. Si ponemos 4, ahí ya van a empezar a aparecer aprobados. Si pusiéramos otra nota distinta, bueno, si esto me lo deja, ahí va. Si pusiéramos 8, ahí nos va a cambiar. Esta es la manera de trabajar con condicional, con dos o más casilleros diferentes. Tengan en cuenta que acá estas fórmulas las pueden construir como quieran. Las opciones del condicional son mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, distinto y o también. Jueguen con eso, prueben distintas opciones y van a ver que una vez que dominen la técnica del condicional van a poder automatizar un montón de cosas que hasta ahora las venían haciendo mecánicamente, por así decirlo. Bueno, esto que vamos a aplicar ahora a la primera función de texto, que es la función concatenar, vale para aplicar todas las funciones de aquí en adelante. Nos vamos a ubicar en la celda en la que queremos trabajar. Vamos a venir aquí, en este caso a texto, vamos a buscar la función
Yo voy a utilizar la función concatenar y me va a aparecer un cuadrito de diálogo donde nos va a dar la opción de marcar las otras celdas que queremos utilizar, y acá nos va a decir una mínima descripción de qué se trata esto. En este caso une varios elementos de texto en uno solo, y aquí abajo el resultado de la fórmula. Vamos a hacerlo. Elegimos la primera casilla, nos vamos al siguiente cuadro de texto, elegimos la segunda. Si quisiéramos seguir, podemos seguir eligiendo tantas casillas como quisiéramos y ponemos aceptar. Como vemos acá, el apellido y el nombre no los separó con nada. ¿Por qué? Porque la función concatenar no agrega ningún tipo de espacio ni nada al medio. Eso, si lo queremos hacer, lo tenemos que hacer de otra manera. Yo les quería mostrar esta función. ¿Cómo sería el otro modo de hacerlo? Es con el signito que tenemos sobre el número 6. Si se fijan en sus teclados, ese signito que es una especie de I, se llama ampersand. Se utiliza para concatenar texto o contenido de las casillas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a poner igual, como siempre, para empezar cualquier fórmula. Las fórmulas las pueden trabajar acá en esta celda o directamente aquí arriba en este espacio que está diseñado para trabajar con fórmulas. Así que dijimos, vamos a poner el signo igual, vamos a elegir el primer campo, que va a ser el apellido en este caso, y lo vamos a concatenar con el nombre, pero antes queremos dejar un espacio. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Ponemos el ampersand, que se pone con el shift y la tecla del número 6, aparece el simbolito ese. Entre comillas dobles vamos a poner, perdón, me moví, uy, no me tengo que mover. Entre comillas dobles vamos a poner el espacio. Vamos a volver a poner el ampersand y vamos a seleccionar la otra casilla que le queremos pegar. A continuación nos va a mostrar el nombre y el apellido todo unido en una misma casilla. ¿Qué pasa si nosotros después del apellido quisiéramos poner una coma? Bueno, dentro de los dentro de las comillas, vamos a ubicar la coma y nos va a ubicar la coma acá también. Si esto lo copiamos, lo trasladamos al resto, nos va a hacer lo mismo con todos los nombres. Lo interesante de concatenar los textos con esta formulita, con el signito del ampersand, es que no simplemente podemos concatenar dos textos de dos casillas seguidas. Por ejemplo, lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos poner igual, poner una frase, por ejemplo, el apellido del estudiante es, dejamos el espacio, el ampersand y la casilla donde está el apellido, y nos va a tirar la frase completa. El apellido del estudiante es Albornoz en este caso. Si quisiéramos redoblar la apuesta, podemos seguir concatenando texto y el nombre es. Siempre recuerden dejar los espacios antes y después para que no quede todo pegado. Volvemos a poner el ampersand y ponemos el nombre. En síntesis, esta función lo que nos permite es relacionar celdas con texto que nosotros previamente hayamos elaborado para generar estructuras de este tipo. Bueno, en este punto hay que aclarar algo que es básico, pero quizá no todos lo conozcan, y que es que si estas casillas, estas celdas en las que trabajamos con fórmulas, nosotros las copiamos y las pegamos, por ejemplo, aquí abajo, vamos a obtener un resultado muy diferente al que se supone que deberíamos obtener. Si yo pego acá,
va a salir el apellido del estudiante es, el nombre es. ¿Por qué? Porque la fórmula hace referencia a estas dos celdas que están al costado y que en este caso están vacías. Si yo lo que quiero es copiar estos textos y llevarlos a otro lado independientemente de la fórmula, lo que tengo que hacer es copiar el texto, y cuando lo voy a pegar, cuando hago clic derecho para pegarlo, tengo que venir acá y entre todas estas opciones de pegado elegir la de pegar valores, que es la segunda. Si ustedes se fijan, cuando le ponen el cursor encima a cualquiera de las opciones de pegados, les va a mostrar el resultado en la celda de qué es lo que quedaría. Ahí cuando pegan el valor, lo que hace Excel es pegar directamente el valor y ya no la fórmula. Si ustedes se fijan, cuando eligen cualquier casillero de estos, cualquier celda de estas, acá arriba en la fórmula les va a aparecer cómo se construyó este valor. En cambio, en este caso, donde no hay fórmula, simplemente les va a aparecer el nombre de la celda, porque no, lo que hicimos fue copiar los valores y no la fórmula que construyó esa celda. Bueno, para ir terminando con las funciones de textos, vamos a ver dos o tres más que también puede ser muy útil. Este es un caso muy recurrente que veo casi a diario, que me preguntan cómo resolver. Por ejemplo, tenemos un listado y tenemos los apellidos y nombres concatenados, como vimos hace un rato, y de repente algunos de los nombres, como es este primer caso, si se fijan, tienen entre el apellido y el nombre, o entre los dos nombres, tienen más de un espacio. No es un problema grave, pero queda feo, y a veces pasa que los espacios hacen que cuando queremos ordenar no se ordenen adecuadamente los nombres. Hay una manera de resolverlo con una fórmula, porque si no, imagínense que tendríamos que buscar nombre por nombre, nos volveríamos locos, sobre todo si fueran muchos. Así que para eso está la función de texto que se llama espacios, que lo que hace es quitar los espacios en blanco más allá de los espacios propios de la separación entre las palabras. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Acá en este caso, en el primero, sabemos que hay un espacio de más entre el nombre y el apellido. Le aplicamos esa función y fíjense lo que pasa, lo borra. Si nosotros le siguiéramos aplicando y aplicando y aplicando espacios, acá nunca esos espacios se van a ver de más, porque lo que hace esa función es eliminar todos esos espacios que quedan al medio, lo cual es sumamente útil cuando se nos presenta un caso como el que les expliqué recién. Otra función interesante que tiene Excel es el de las mayúsculas y las minúsculas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos que un texto todo en mayúscula o todo en minúscula y lo queremos cambiar? Bueno, es muy simple también. Venimos a la función de texto, buscamos minúsculas, elegimos cuál es la casilla en la que queremos trabajar y nos pasa ese texto a minúsculas. Ahora lo que voy a hacer, para seguir mostrándoles otro ejemplo, lo voy a copiar y voy a pegar los valores. Si quisiéramos pasar esto todo a mayúsculas, lo mismo. Vamos a seguir moviéndonos hacia el costado. Vamos a venir aquí, vamos a buscar la función mayúsculas, vamos a elegir y nos va a pasar, como hicimos recién, el texto completamente a mayúsculas. Ahora, ¿qué pasa? En un caso como este, por ejemplo, donde tenemos nombres y apellidos y está todo con minúscula o
como en este caso, todo con mayúscula. Bueno, también para eso Excel tiene una función predeterminada, que es la función nombre propio, que se encuentra aquí, en la que convierte cualquier texto o cualquier texto en minúscula o cualquier texto en mayúscula en un nombre propio. O sea, pone las mayúsculas en el principio del apellido y del nombre, y deja los espacios correspondientes. Esto funciona tanto con textos en minúscula como con textos en mayúscula. Vamos a cambiar acá esta casilla y van a ver cómo cambia todo. Vamos a poner textos completamente en mayúsculas, Juan Pérez, y nos devuelve el texto Juan Pérez como corresponde. Si lo pusiéramos todo en minúscula, perdón, lo mismo. Si pusiéramos el nombre en minúscula y el apellido en mayúscula, lo mismo. Esta es una función también sumamente útil cuando tenemos que trabajar con muchas líneas de texto. Bueno, ya hablamos de las fórmulas para trabajar con texto. Ahora vamos a hablar brevemente de dos formulitas que nos permiten trabajar con fechas y horas, y de una tercera que no está aquí, que nos permite calcular el tiempo transcurrido entre dos fechas. Nos va a ser muy útil a la hora de calcular, por ejemplo, la edad de una persona, y que eso se mantenga actualizado en la medida que pasa el tiempo. Como les dije anteriormente, hay, como ven acá, muchas funciones que se pueden utilizar para trabajar con fechas y horas. Quedan ustedes seguir investigando un poquito más. Yo les muestro dos muy sencillitas que les pueden dar una idea de qué se trata esto. La primera función es la función ahora. La función ahora, como dice acá, devuelve la fecha y la hora actuales con formato de fecha y hora. Es una función que no tiene argumentos. Simplemente ponen aceptar. Obviamente se ubican primero en un casillero y les da la fecha y la hora actuales. Esta función es útil cuando en un documento necesitamos calcular algo, siempre teniendo en cuenta la fecha actual. Obviamente, el mañana, acá en vez de decir 23 de abril de 2019, va a decir 24 de abril de 2019. En realidad lo que va a tomar esta función es la fecha y hora del sistema. Si ustedes tienen el sistema con una fecha y hora que no es la del día de hoy, bueno, eso se va a reflejar acá, así que hay que tener cuidado con eso. Y bueno, la otra función que les quería mostrar es la función de hoy, que en vez de devolverle, como la hora les devuelve fecha y hora, la de hoy simplemente les devuelve el día, simplemente la fecha. Y bueno, para terminar con las funciones de fecha y hora, les quería mostrar una función más, que lo que hace es calcular el tiempo transcurrido entre dos fechas. Yo se los voy a mostrar en función de, por ejemplo, si tuviéramos que calcular la edad de alguien. A veces tenemos las fechas de nacimiento o las fechas de ingreso a la institución y queremos saber qué antigüedad tienen y que eso se mantenga actualizado, porque muchas veces hacemos el cálculo y después cuando volvemos a abrir ese mismo documento un tiempo más adelante ya ese cálculo está obsoleto. Así que bueno, la función es una función que se llama SIFECHA y tiene tres parámetros, pero vamos a partir de que tenemos una fecha. Vamos a suponer, no sé, vamos a poner 4 de agosto de 1989 y queremos saber cuántos años pasaron de esta fecha. Bueno, para hacer eso vamos a utilizar la función SIFECHA. Nos vamos a situar en otro casillero. Como ya sabemos, todas las funciones empiezan con igual. SIFECHA, y entre paréntesis vamos a poner tres argumentos. El primer argumento es la fecha a la cual tenemos que tener en cuenta, que es esta. La vamos a marcar con la casilla, vamos a seleccionar la celda,
luego punto y coma, los argumentos se separan con puntos y comas. Le vamos a poner de qué fecha queremos, desde qué fecha lo queremos saber a eso. Como queremos calcular una edad, en este caso vamos a poner el día de hoy. Para eso utilizamos la función que aprendimos recién, es la función hoy. Es importante que le pongan los dos paréntesis, si no, no va a funcionar. Otro punto y coma, y acá le vamos a decir a Excel en qué queremos que nos exprese ese tiempo. En el caso nuestro vamos a querer los años, porque estamos calculando una edad. ¿Cómo lo hacemos? Perdón. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos la letra Y. Y es la marcación para que Excel nos devuelva años. Como vemos acá, nos pone un 29, o sea, de esta fecha a ahora han pasado 29 años. Si nosotros esto le quisiéramos agregar la palabra años, bueno, venimos acá y concatenamos, como aprendimos hoy, con el ampersand, abrimos comillas y podemos poner años de edad. Y ahí tenemos una forma sencilla de calcular años de edad. De este modo, este cálculo va a variar si yo cambio esta fecha. Por ejemplo, si en vez de poner 1989 pusiera, no sé, 2005, nos va a cambiar, nos va a decir que tiene 13 años de edad. O si pasa el tiempo y dentro de 5 años nosotros abrimos este mismo documento, como va a tomar la fecha del sistema, que es otra de la que hicimos el cálculo, también se va a reflejar. Esto nos sirve para mantener actualizada un campo como por ejemplo la edad o la antigüedad de un efectivo. Bueno, y finalmente, para terminar con las fórmulas, les quiero mostrar una que se encuentra aquí en la parte de búsqueda y referencia, que es la fórmula del hipervínculo. Un hipervínculo sirve para abrir una página web, un documento que encontremos dentro del disco rígido, cualquier cosa a la que nosotros quisiéramos tener acceso estando dentro de Excel. El procedimiento es sencillo. Acá nos va a pedir la ubicación del vínculo y acá un nombre descriptivo. La ubicación del vínculo, por ejemplo, vamos a poner una página web. Vamos a poner la página del ministerio. Siempre hay que empezar con HTTPS, hay que poner el nombre completo de la página web. En todo caso, pueden copiarlo y pegarlo, no hace falta que lo recuerden de memoria. Y en el nombre descriptivo le vamos a poner web ministerio. Si ahora le damos clic acá, debería abrir el navegador y llevarnos a la página que le pedimos perfectamente. Otra opción que tenemos es que nos lleve a un documento o a una carpeta que tenemos dentro de nuestro sistema. Vamos a elegir hipervínculo. Acá, bueno, yo ya lo tengo copiado. Voy a pegar la carpeta C users, usuario, documentos, y voy a poner carpeta documentos en nombre descriptivo. Si no le pongo nada, me aparece este vínculo, y si le hacemos clic al vínculo nos va a abrir la carpeta. Y si no, para ser más precisos, si queremos ir a un documento puntualmente y nosotros sabemos cómo se llama ese documento, por ejemplo, yo voy a abrir uno que se llama auditorio.doc, que sé que está dentro de esa carpeta. También lo especifico ahí y hago clic y me abre el documento directamente. Esas son las tres opciones de hipervínculos que pueden ser sumamente útiles para salir fuera del documento mientras estamos trabajando. Bien, para terminar con este video,
vamos a hablar de una función muy útil de Excel, que son las tablas dinámicas. Quizá alguno las conozca. Para los que no las conocen, las tablas dinámicas es otra manera de presentar la información que tenemos en una planilla de cálculo, la cual nos permite ver muy fácilmente cantidades y totales principalmente. Muchas veces nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, en esta planilla que tenemos apellido y nombre, jerarquía, una nota, un resultado. Nos encontramos con que tenemos que saber, por ejemplo, cuántos oficiales o ayudantes han aprobado un curso. Si no disponemos de otra herramienta, lo que hacemos es venir a la pestaña de jerarquía, elegimos la jerarquía con la que queremos trabajar, lo mismo con el resultado, en este caso el aprobado, y filtramos. Tenemos acá que son 5. Bien, esto lo podemos hacer una vez para algún resultado puntual que necesitemos, pero ¿qué pasa? Cuando tenemos muchos resultados, muchos campos, se hace bastante engorroso y podemos cometer muchos errores trabajando de esta manera, porque a veces tenemos casillas filtradas y no las vimos, porque a veces los datos cambian y no se actualizan. Así que bueno, las tablas dinámicas se crearon un poco para solucionar este tipo de trabajos. ¿Cómo hacemos para trabajar con tablas dinámicas? Bueno, hay que insertarlas dentro del documento. Para eso vamos a seleccionar todo el rango de datos en los cuales queremos trabajar. Si hiciéramos clic acá, nos selecciona todo el documento. Yo en este caso, como los tenemos acá a la vista, voy a seleccionar manualmente. Después venimos a insertar y acá lo primero que nos aparecen son las tablas dinámicas. Elegimos la primera opción, tabla dinámica, nos abre este cuadrito. Como ya la selección está hecha, nos aparece el rango que hemos seleccionado. Si no, lo podríamos establecer nosotros escribiéndolo acá o seleccionándolo manualmente. Y acá nos pregunta a continuación dónde deseamos colocar el informe de la tabla dinámica. Si dejamos como esta nueva hoja de cálculo, nos va a abrir otra pestaña acá y nos va a poner esa información aparte. Yo le voy a poner hoja de cálculos existente para poder verlo acá mismo en esta misma ubicación. Le voy a hacer clic por acá para que nos inserte la tabla acá mismo. Bien, nos aparece aquí la tabla, que al momento está vacía. La tabla se compone de filas y columnas, como todo lo que es Excel. Vamos a seguir el mismo ejemplo que veíamos viendo recién. Queremos tener por separado las jerarquías y los resultados de los exámenes. Así que vamos a poner en filas acá las jerarquías. Vamos a venir acá. Acá tenemos todas las columnas que tenemos en el documento. Vamos a elegir jerarquía y ahí ya nos aparece en las filas. Vamos a venir a las columnas y vamos a poner el resultado. Lo vamos a arrastrar, lo vamos a tirar ahí. Y ahora lo que necesitamos es que tome algo para contar los valores. Para eso vamos a buscar algún campo que esté completo siempre, como en este caso apellido y nombre puede ser. Lo vamos a arrastrar aquí y ya automáticamente se nos muestran los resultados. Si vemos, está en un formato de filas y columnas que se cruzan, y en ese cruce es donde tenemos los números. Por ejemplo, si elegimos los capitanes, vamos a tener 3 aprobados y ningún desaprobado, y acá un total general. Aquí debajo tenemos en esta fila y en esta columna los totales generales. Tenemos un total de 14 aprobados, un total de 6 desaprobados, y lo mismo los totales generales, que nos da los totales generales por la jerarquía y el total general por aprobado o desaprobado. Bien, vamos a suponer que cambiara esta información de acá. Bueno, eso debería reflejarse en este otro lado. Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros acá tenemos
un total de 20. Yo lo que voy a hacer es borrar a propósito la última fila para que nos cambien los resultados, y voy a venir acá, voy a hacer clic derecho y voy a poner actualizar, y como ven los valores cambiaron a 19. En realidad me apareció un formato en blanco. Yo lo que hice fue borrar los datos. Yo debía haber eliminado la columna. Ahí sí, ahora ya no va a aparecer nada. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un comisario que está aprobado. Comisarios aprobados tenemos 3. Yo lo que voy a hacer ahora, para que esto se vea más claro, voy a centrar. Ahí está. Actualmente tenemos comisarios aprobados, son 3. Bueno, a este comisario le vamos a bajar la nota, le vamos a poner un 2, me va a aparecer como desaprobado, y cuando yo actualice acá, eso se va a reflejar acá. Bien, eso es básicamente lo que nosotros podemos hacer con las tablas dinámicas. Es una de las cosas que podemos hacer. Se pueden hacer muchísimas. Yo les muestro un ejemplo sencillo como para que ustedes lo puedan empezar a implementar. Quedan ustedes estudiar un poquito más de qué se trata esto. Les voy a mostrar nada más que, por ejemplo, si nosotros aquí en las filas arrastramos el apellido y el nombre debajo de la jerarquía, nos va a permitir saber inclusive quiénes son esos cada una de las personas que están dentro de cada una de las jerarquías. Si nosotros no queremos ver, podemos colapsar esa información. Si yo le hago clic acá y pongo expander o contraer y pongo contraer todo el campo, me achica todo a la vez. Lo mismo si lo quiero ver, quiero que me muestre todo, vengo a expandir y contraer y le pongo expandir todo el campo y me va a mostrar todo. Vamos a volver a contraer todo. Así que bueno, de esta manera nosotros podemos saber los totales, los subtotales, y si fuera necesario podríamos ver quiénes son cada uno de los datos que nos figuran en la planilla.